Damos la palabra a la profesora Belda Andrés Segovia con la ponencia e intervención que versará sobre los datos de consumo energético solicitados por las administraciones públicas. Son datos de carácter personal. La profesora es profesora ayudante doctora de Derecho Administrativo en la Universidad Jaume I en Castellón de la Plana y es investigadora principal del proyecto Derecho a la Salud, Actividad Económica y Servicio Público en el régimen jurídico del medicamento. Cuando quiera, profesora, tiene la palabra. Muchísimas gracias por su amable presentación, profesor Erce, y para mí es un gusto estar aquí rodeada de tan ilustres amigos y no quería desaprovechar los primeros minutos de mi intervención sin antes dar las gracias tanto al profesor Telorrio como al profesor Shiabi por la oportunidad que nos brinda de estar compartiendo en el día de hoy sobre algunas de las cuestiones que se dan en torno a esta doble transición que ya nos iba avisando desde Europa, que es una doble transición ecológica o sostenible y digital, y que como poco a poco hemos ido viendo que no era una cosa local, sino más bien global, y cómo nos están afectando todos los países a nivel internacional y cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas que en este sentido nos pueden llevar. También agradecer a la profesora Marina Rodríguez Beas la oportunidad y haber contado conmigo para esta ocasión. Ocasión que cuando estuve valorando cuál iba a ser el tema de mi intervención en el día de hoy, cuál iba a ser ese objeto de estudio, salió en realidad o comenzó por una cuestión más de azar que por otra cosa. Y es que un día paseando por mi urbanización se me cruzó una vecina y me dijo, uy, usted este fin de semana ha estado estudiando mucho porque he visto que desde la habitación tenía la luz encendida durante mucho tiempo. Y al fin y al cabo, esto me abrió la bombilla de realmente estos datos que disponía mi vecina de forma casual, si realmente la administración también hace esa labor de vecina de ver cuánto consumimos y qué sucede con esos datos de consumo energético que nosotros vamos haciendo en nuestro día a día, si realmente lo usa para un beneficio de interés general o si lo comparte con otras empresas y cuáles son sus consecuencias. E incluso investigando más sobre este tema, he podido observar cómo es un tema que realmente es transversal, puesto que como podrán ir viendo y como yo iré comentando, algunos de los aspectos ya lo han ido tratando de forma muy ilustre mis compañeros, el profesor Rodríguez Arana y la profesora Presiche, puesto que al fin y al cabo combinan elementos que los datos son una gran fuente de poder para poder manejar las nuevas estructuras como la inteligencia artificial y conocer los datos de los usuarios. En definitiva, muy brevemente, sé que parece que hay muchos puntos, pero están todos hiperconectados. Vamos a ver cuál es la consideración que hoy en día se hace de dato personal. Vamos a ver cuál es la curva de consumo horaria, la identificación de los datos periodos, si realmente la curva de carga horaria es lo mismo que un código universal de punto. em, de la transmisión de la energía. Vamos a ver jurisprudencia, incluso vamos a irnos a hoy mismo lo que ha aparecido en el Boletín Oficial del Estado a este propósito. Es decir, vamos a intentar dar esta información con riguroso directo. En un principio, el artículo 3 de la hoy derogada Ley Orgánica 15/1999 señalaba que es un dato de carácter personal de forma primigenia, señalando que es cualquier tipo de información concerniente a personas físicas identificadas o identificables en su caso. ¿Por qué digo que he manejado este dato? Puesto que la actual Ley Orgánica de Protección de Datos no lo define como tal, pero sí que lo entiende a la luz de lo establecido en directivas o, bueno, en este caso del Reglamento Europeo que habla sobre datos personales como un elemento mucho más amplio, señalando que será toda aquella información sobre una persona física que sea identificada o identificable y que a su vez, pues bueno, las consecuencias de esta identificación puedan dar lugar a esa identidad física, psíquica, económica, cultural, social. Al fin y al cabo, los datos hoy en día se manejan como una gran fuente de poder y los datos van a reflejar cuáles son las necesidades que cada vez solicitamos más los ciudadanos en la calidad de usuarios y consumidores. Y para ello quise entrar en la página web para ver cuál era mi curva de consumo horario, para ver hasta qué punto los usuarios podían acceder a mis datos o a mi fuente de información. Como pueden ver,
en la página web nos aparece los contratos, facturas, información de la energía de la cual disponemos, pero no es de sorprender que para poder acceder a estos datos requieran de nuestra identificación y una contraseña con el fin de poder proteger, en cierta forma, la información de cada uno de los usuarios. Y esto nos lleva a lo que denominamos una curva horaria de uso eléctrico, en el que una vez entramos en esta plataforma nos puede decir cuáles son los puntos de consumo eléctrico que tenemos todos y cada uno en nuestro día a día. Y esto es muy útil, sobre todo para las operadoras, puesto que, como bien saben, hay planes en los cuales que, por ejemplo, el uso del fin de semana puede ser más caro, el uso energético menos, por lo tanto, puede ser una ventaja competitiva desde el punto de vista eléctrico. De ahí que nos aparezca el consumo que podemos ir haciendo en cada uno de los periodos, los vatios, etcétera. Elemento que los vatios vamos a ir viendo como va a ser sumamente importante, sobre todo a la luz de que los datos que se obtienen se visualizan en un archivo CSV. Y van a decir ustedes, ¿qué importancia tiene que sea en un archivo CSV o en un archivo PDF? Pues es mucha, porque realmente este formato de archivos son interoperables. ¿Qué significa? Que la información puede recorrer por diferentes administraciones públicas, se puede compartir y así conocer cuáles son los elementos de uso de cada una de la información de estos usuarios de la energía. Por lo tanto, en el Real Decreto 244/2019 de 5 de abril ya se decía cuáles podían ser algunas de las condiciones administrativas y técnicas que se puede dar para incluso el autoconsumo de esta energía eléctrica, la propia producción de la energía y cuáles pueden ser las consecuencias de su utilización. En definitiva, hay un elemento que está claro y así ha quedado reflejado en varios foros, que el dato se ha convertido en la fuente de poder de nuestros días. Y es que como consecuencia del dato vamos a tener también resoluciones algorítmicas, a colación con lo que decía la anterior ponente. Vamos a poder conocer cuál es nuestra actividad diaria. El dato es una fuente de información por la que muchos de los estados están poniendo su ojo para intentar ver cuáles son las actitudes en aras de poder favorecer también la participación ciudadana y ver cuáles son las necesidades que el propio colectivo plantea. Por hacer un resumen de todo esto, hay una diferencia clara entre lo que es una curva de carga horaria y un código universal de punto de suministro. Para que se hagan una idea, esta curva de carga horaria, que es lo que acabamos de ver, hace referencia a cuánto es el uso horario de la energía eléctrica que hace cada uno de nosotros en nuestro día a día. Sin embargo, el código universal del punto de suministro es, para que lo entiendan, como el DNI del suministro eléctrico que tiene cada vivienda, que va asociado a una serie de informaciones y de datos sobre si el usuario usa más o menos esta carga eléctrica. Es interesante que lo veamos, puesto que sí que se ha considerado por parte de la doctrina y por la jurisprudencia que estas curvas de cargas horarias sí que son consideradas datos de carácter personal, es decir, toda la información de la actividad energética que voy a ir desarrollando a lo largo del curso de mi actividad sí que debe de ser protegido como un dato de carácter personal. No así el código universal de punto de suministro, que no son considerados por la doctrina como dato de carácter personal. De ahí la diferenciación en este punto. Pero no nos tenemos que alarmar. Generalmente los vecinos no se nos quedan mirando a la ventana, tienen cosas que hacer mucho más interesantes que ver cuál es nuestra actividad diaria, más allá de la fuente de preocupación, sino que vamos a ver realmente si es alarmante o no es alarmante de que las administraciones puedan disfrutar realmente o puedan obtener esa información nuestra de carácter general. Bien, nos remontamos a una sentencia del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso en la cual señala que el operador del sistema no puede conocer la identidad del usuario. Sin embargo, sí que puede acudir a ese código para ver el DNI, para, en su caso, hacer uso de la información en calidad de inspectora de la administración ante cualquier tipo de disfunción que se pueda llevar a cabo, siempre que esta inspección deberá de quedar motivada por razones que puedan afectar al interés general, no así como mera espectadora para que esta información pueda ser llevada a distribuidoras o que se tenga un beneficio económico. Pero con esta idea nos vamos un poco del 2019 a cuál era la idea principal a lo que hoy en día
aparece desde Europa. Y desde Europa, como bien mencionaba, en el año 2020 comienza a haber una clara definición de los objetivos europeos hacia la sostenibilidad y la digitalización. En definitiva, la estrategia digital europea señala que la necesidad de poder dar prioridad a los problemas que en el ámbito tecnológico y sostenible se dan y así buscar soluciones para conseguir una Europa o un centro climáticamente neutro, eficiente y sostenible de aquí a el año 2030, que coincide también con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así se ha dictado una directiva y un reglamento que van en esta dirección. En este sentido, la directiva se pronuncia en el sentido de que obliga a los Estados miembros a que tengan centros de datos donde se publique la información siempre y cuando no vaya en contra de los intereses generales. Y el reglamento delegado de la Comisión del año 2024 señala que los centros de datos deben de establecer la información y los indicadores claves siempre y cuando supere los 500 kilovatios, la fuente de información que se suministre. Por lo tanto, es importante tener en cuenta cuáles van a ser las características del centro, el impacto socioeconómico y las consecuencias que para el conjunto de los ciudadanos pueden llevar a cabo esta acción. Sí que es cierto que hay un elemento que nos ha llevado a impulsar este nuevo modelo, este Real Decreto, no solo desde Europa, sino que el 28 de abril del presente año se sucedió en España un apagón que tuvo sus consecuencias tanto en Portugal como en Andorra, además de la propia nación. Y esto también nos hizo repensar qué es lo que había sucedido. La audiencia sigue investigando los datos que se obtuvieron de esta cuestión y nos hace replantearnos realmente la necesidad de indagar sobre la posibilidad de que esos datos sean manejados con mayor o menor soltura por parte de estos centros. De ahí que se haya llevado a cabo una obligación de reutilizar el calor residual como un plan de aprovechamiento en el sentido de que si atendemos a estos criterios podemos hacer que las instalaciones y el sistema y el uso eléctrico sea mucho más sostenible de lo que lo venimos haciendo en la actualidad. Por lo tanto, hay que hacer un balance de cuáles son los costes y beneficios de la utilización de estas energías que se están realizando. Básicamente, ahora mismo esta cuestión se encuentra en fase pública y hoy mismo en el Diario Oficial del Estado lo que viene señalando es la necesidad de tomar medidas para poder controlar las tensiones del sistema eléctrico para que no vuelva a sucederse casos como el apagón en España. En definitiva, lo que viene advirtiendo es lo que venía diciendo, que los datos serán considerados de carácter personal con carácter general. En su caso, cuando llevamos a cabo las contrataciones, firmamos un consentimiento para poder hacer uso de estos datos, siempre y cuando tenga la función supervisora por parte de la administración y en el resto de casos nos entenderá justificada el manejo de estos datos. Y en conclusión, se dice que serán considerados datos de carácter personal aquellos consumos que sean llevados a cabo por las viviendas habituales asociados al titular de un contrato o en su caso la información particular de cada uno de los usuarios, pero no será considerado como datos de carácter personal cuando se trate de datos agregados o informaciones que lleven aparejado esa transparencia pública de las administraciones y que deben de dar cuenta de cuál es la actividad de la administración. Muchísimas gracias por su atención y queda a su disposición cualquier duda que quieran plantear.